Damos la bienvenida a la doctora Carolina Andrade Quevedo. Ella es politóloga, magíster en ciencias políticas, analista de temas nacionales e internacionales con formación en temas de seguridad, defensa e inteligencia. Bienvenida, doctora Andrade, con una baja calificación, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo por parte de los ciudadanos ecuatorianos que se lo ve a través de encuestas. Nuestro país se encamina a elecciones y a consultas populares que intentan tocar temas sensibles en el país. En medio de tensiones sociales y enfrentamientos políticos, quisiéramos conocer su punto de vista sobre este momento coyuntural que se vive en nuestro país. Buenos días, doctor Cardoso. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, no es el mejor momento para que el gobierno lidere una consulta popular. La última vez, en el 2018, el gobierno en ese momento tenía el respaldo. Era un gobierno que estaba iniciando sus funciones, cumplía recién el primer año, un poquito menos del primer año de estar en el poder, y había generado un proceso de alianzas con actores, con diferentes actores. Ahora vemos un gobierno que ha roto lazos, puentes con sus aliados tradicionales, y que se ha aislado completamente, ¿no? No vemos que haya generado apertura o diálogo con diferentes actores políticos o sociales como para decir que tiene un capital político inicial de respaldo. Las reacciones no se han hecho esperar y diferentes sectores ya se han pronunciado sobre su inconformidad con el contenido de las preguntas, no solamente en el tema de forma, sino también en el tema de fondo, y que esto buscaría más, ¿no es cierto?, ser un intento, una jugada de trampolín político para aumentar el capital político social del gobierno. Sin embargo, es una apuesta bastante arriesgada. Doctora Andrade, muy buenos días. Debemos creer que esta falta probablemente de cultura política aquí en el país puede llevar a que la polarización, quienes están a favor del gobierno y quienes están en contra del gobierno, nos podría llevar a que no haya un análisis definitivamente de las preguntas de cuánto pueden aportar, cuánto no pueden aportar, y que sea aprobación o rechazo. Es decir, la gran mayoría de elecciones en el país se llevan de esa manera, más bien con un toque afectivo profundo. ¿Esto podría suceder también en esta consulta popular? Buenos días. Efectivamente, sí. El tema de fondo y de hecho este fin de semana Jaime Durán Barba sacó un artículo de opinión en el diario Perfil de Argentina, donde hacía un análisis de lo sucedido en el plebiscito en Chile, y hace una mención específica que a mí me parece que es un mensaje directo al gobierno del presidente Lasso. Dice: cuando es una norma difícil de alterar, que cuando hay un texto aburrido e incomprensible, obviamente hay espacios de opinión, de debate, etcétera, donde se genera un análisis detallado de las preguntas, su enfoque, si vale o no vale a nivel constitucional, pero la gran mayoría de las personas dice vota a favor o en contra del mandatario que defiende una tesis. Y esto es mucho más complicado si la imagen del mandatario o del gobierno que en ese momento presenta la iniciativa es mala y viene descendiendo. Y esto lo que da es a mostrar que el resultado podrá ser un resultado adverso, un resultado de que puede perder. Y si quiere tener éxito, dice, ya debió haber preparado una estrategia previa de escuchar realmente a la gente, generar un impacto positivo en la población, comprender a la gente y revertir su caída de imagen. Esto, en palabras de Jaime Durán Barba, no se traduce en una estrategia que ya hemos visto por parte del gobierno de Guillermo Lasso previo a lanzar esta iniciativa. Eso a nivel político, y no se ve que haya construido espacios de diálogo, de conversación con actores políticos, sociales, para que genere un apoyo a estas preguntas. Lo vemos bastante aislado, con una imagen caída, en un año, 4 meses, una imagen caída, menos del 20% de aprobación, es del apoyo que tuvo durante la primera vuelta, ha perdido el apoyo que ganó al ser posicionado como presidente, y no ha logrado que eso pueda fortalecerse y crecer. Entonces es una apuesta bastante arriesgada, y como usted bien decía, puede convertirse no en un análisis de fondo de las preguntas, sino en un apruebo o en un rechazo de el gobierno actual. Sin entrar aún en detalles de lo que se va a preguntar a los ecuatorianos, aún hablando en términos generales, se le ha criticado al gobierno de Guillermo Lasso por no contar con eficientes operadores políticos. También se pone en duda la calidad de sus asesores de carácter legal, aunque se comenta también que el propio presidente es bastante testarudo al momento de tomar las decisiones críticas. ¿Cómo ve usted el nivel de sagacidad política del gobierno de Guillermo Lasso y del propio presidente? Bueno, creo que todos hemos visto que esta iniciativa se
el tema de la consulta es algo que está ahí presente hace varios meses, que se anunciaba, después se retrocedía, se anunciaba, se retrocedía, entonces eso ya nos demuestra ese nivel de inestabilidad o de falta de decisión al interno, ¿no? Tanto del jefe de Estado como de su círculo cercano de asesores políticos. Entonces, ¿por qué esperar hasta este momento? Porque hacerlo coincidir justamente con las elecciones seccionales, tendrá sus objetivos políticos, pero es una apuesta arriesgada, no está presentando en las preguntas, no está presentando temas de fondo que realmente vayan a hacer un cambio en los temas sociales o de seguridad. Son temas que han sido cuestionados en el pasado a nivel de organismos internacionales, hablando específicamente del ámbito de seguridad, del tema de la complementariedad y coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía. Incluso este tema no es bien recibido al interior de las Fuerzas Armadas, porque ellos son conscientes de que no tienen la formación y capacitación para hacer frente a este tema, a estos escenarios que corresponden a la policía. Varios generales de servicio pasivo ya se han pronunciado a nivel público también sobre esto, diciendo que no es la salida adecuada, que se hubiera esperado otro tipo de preguntas que realmente aborden los temas de fondo y que den una respuesta real a la gente para que al menos genere de esa forma un apoyo desde la ciudadanía para que esta consulta prospere. Doctora Andrade, ¿podemos creer que se está realmente perdiendo una oportunidad de oro en momentos tan difíciles que vive el país en esta consulta al no tener las preguntas que la gran mayoría de la población y desde diferentes sectores habrían esperado? Mucho se ha cuestionado que definitivamente estas preguntas, o tal y como está planteada la consulta popular, en poco o nada va a contribuir a superar al menos los problemas más críticos que estamos enfrentando. Efectivamente, en poco o nada aporta estas preguntas a lo que está sucediendo. Los temas de seguridad pasan por prioridades presupuestarias, pero sobre todo por liderazgo y decisión política. No vemos que existe ese liderazgo y decisión política, las prioridades no están enfocadas en al menos dotar a la policía de capacidades básicas. Esta semana Diario El Comercio resaltaba que el 85% del parque automotor en Santo Domingo estaba totalmente inservible a nivel de lo que tiene que usar la policía. Eso nos da un indicador de que ni siquiera los insumos básicos, las capacidades básicas de la policía están atendidas, algo que debería estar contemplado en la planificación institucional de esta institución de la policía en sí. No es así. Se hizo el anuncio de los $1.200 millones, pero recién se lo piensa iniciar a ejecutar a inicios del año 2023. Entonces, no podemos perder tiempo. La policía necesita tener sus capacidades básicas para poder actuar. Necesitamos que puedan estar funcionando las unidades de policía comunitaria, que se pueda trabajar el eje preventivo, pero también fortalecer las capacidades especiales de inteligencia y de investigación. También, resultado de esto es que vemos que todavía la policía y el gobierno no es capaz de presentar al menos una lista de los más buscados a nivel nacional o una lista de los más buscados en el DMG, en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, donde está concentrado 1/3 de la violencia. Entonces, eso esa evidencia lo que nos hace ver es que no hay las capacidades para poder generar este tipo de datos, de información, y eso viene acompañado de que no hay el presupuesto adecuado para que puedan cumplir con sus tareas básicas, ¿no? En cuanto a la consulta popular, el gobierno ha presentado preguntas básicamente en 3 áreas. Una para promover la seguridad ciudadana, en donde se destaca esa propuesta de apoyo del ejército a la policía. También la posibilidad de extraditar a delincuentes relacionados con el narcotráfico, con la narcodelincuencia. El otro grupo de enmiendas, el gobierno los presenta para fortalecer la democracia. Por allí está reformas a las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también a la Asamblea, reduciendo el número de asambleístas. Y el tercer paquete, tercera parte de estas 8 preguntas, 2 preguntas que tienen que ver con una supuesta intención de proteger al medio ambiente, que han sido calificadas ya por ambientalistas como señuelos, incluso preguntas ociosas, pues señalan que en otros códigos se encuentran ya enfrentados o claramente tratados estos temas, y han sido calificadas más bien como preguntas ancla dentro de esta consulta. ¿Qué es lo que opina usted de estas 8 preguntas? ¿Hay algo de realmente relevante que pueda cambiar, orientar de una manera diferente el desempeño del gobierno, que está también en una carrera contra el tiempo, pues transcurre ya buena parte de su segundo año de gobierno? Efectivamente, está en una carrera contra el tiempo, y lanzar una consulta popular con temas que podían ser gestionados
en el día a día del gobierno mediante liderazgo y decisión, creo que nos muestra a los ciudadanos que no hay una toma de conciencia de las prioridades que realmente el país necesita. Estamos viviendo una crisis social, de seguridad, y para eso se necesita generar priorización de recursos. El tema de complementariedad, como mencionaba, entre Policía y Fuerzas Armadas ya ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos, por la Corte IDH, incluso hay casos de México, el caso de Mexicano es muy ilustrativo en ese sentido de que no es adecuado esta complementariedad por los abusos a los derechos humanos que se pueden generar por parte de las Fuerzas Armadas que no están entrenadas ni capacitadas para actuar en temas de seguridad. Y también esta consulta, esta pregunta específica nos refleja otra cosa, nos refleja que el Estado está reconociendo que la policía está incapacitada en poder asumir o cumplir su misión institucional, porque en varias partes del documento dice que no tiene, que la delincuencia organizada está mejor armada, mejor equipada, que cuenta con mejores capacidades tecnológicas y que la policía está totalmente sobrepasada. Entonces, reconocer eso es decir que el Estado es incapaz de haber fortalecido las capacidades propias de la policía para que cumpla con su misión institucional. Decir eso es que no se han asignado los recursos necesarios ni se ha planificado adecuadamente la asignación de esos recursos para que la policía cuente con estas capacidades especiales y no tener que reaccionar, encubrir patrulleros o temas básicos, como mencionaba en el caso de Santo Domingo, que creo que es un tema que se está observando en diferentes partes del país. La pregunta de la extradición es una pregunta que sí puede ser popular a nivel mediático, a nivel de opinión pública, va en la línea de las acciones de mano dura que ha sido altamente cuestionado en América Latina, como no una salida, no es lo más recomendable, es más recomendable invertir en temas de prevención que gastar o generar recursos en temas de represión o de mano dura. Hay varios ejemplos. El caso de Medellín, por ejemplo, hizo una gran inversión a mediano y largo plazo en temas de prevención para recuperar zonas de alta conflictividad como lo que estamos viendo que sucede en Guayaquil o en Esmeraldas. Obviamente esos esfuerzos no pueden ir solos, van acompañados con capacidades especiales de inteligencia y de investigación, no podemos ser ingenuos, pero el 80%, el 60% de las prioridades debería estar enfocado en prevención, hacer una acción efectiva del Estado en el territorio, recuperar esos territorios que están totalmente cooptados por la delincuencia organizada y hacer eso a través de recursos, de prioridad, de liderazgo y de intervenciones integrales con otros espacios como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Deporte, Salud, Educación, Cultura. Todos esos organismos deben trabajar en conjunto, no solamente una militarización de estas zonas. Entonces, en estas tres preguntas de seguridad yo no veo que aborde los temas de fondo. Los temas de fondo están bajo responsabilidad del gobierno. Debe asignar los recursos, no puede perder más tiempo y debe hacerlo de manera inmediata para tener claridad contra qué se está actuando y sobre todo tomar acciones contundentes en los territorios. Miren, en el Azuay, el año 2021, con corte al 13 de septiembre existían 15 homicidios. Al año 2022, con corte 13 de septiembre, ya son 40 homicidios. Tenemos una tasa de 4.4. Obviamente no es comparable con lo que estamos viendo en Esmeraldas, en Guayas, donde las tasas han sobrepasado el 53 y el 30 por cada 100.000 habitantes, pero también necesita, ¿no es cierto?, una atención de que las capacidades básicas de la policía sean atendidas y que los esfuerzos del gobierno central se junten con las prioridades también de los gobiernos autónomos descentralizados en el eje de prevención y se trabajen acciones de mediano y largo plazo en temas de prevención principalmente. Ahora, doctora Andrade, en otros temas que de pronto podrían haber o estar convocando la atención de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, quizás uno de ellos, la reducción del número de asambleístas. La asamblea también es una institución profundamente cuestionada, con niveles de aprobación bajísimos. Esta podría ser una pregunta gancho, como decía hace un momento Gustavo. ¿Y qué pasa también con las otras, las que tienen relación con el Consejo de Participación Ciudadana y el traslado de las competencias a esta Asamblea Nacional, que podría verse reducida en el número de integrantes, y la que tiene que ver también con la Fiscalía, que ha merecido ya una respuesta de Diana Salazar? Efectivamente, esos son los temas de fondo que se encuentran en esas 8 preguntas. El tema de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Es paradójico que se quiera devolver esas competencias a una asamblea que en la misma consulta popular cuestiona la actuación de la asamblea, entonces le quiere trasladar esas competencias a una asamblea que la propia consulta está diciendo que la asamblea no está cumpliendo con sus tareas como debería hacerlo. Pero ahí hay una salvedad importante: quien envía la terna es el presidente de la República. El presidente tiene que enviar una terna a la asamblea para que sea el presidente quien defina esos 3 candidatos que la asamblea se pronunciará
sobre quienes liderarán los organismos de control como la Contraloría, como, ¿no es cierto?, cambio en el Consejo Nacional Electoral, también lo que es otros órganos de control y que estaban bajo la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, eso nos deja como impresión de que algo que cuestionaba el presidente Lasso del pasado lo está tratando de hacer mediante una consulta popular. Y al mismo tiempo nos da la impresión a los ciudadanos de que cada gobernante al momento que llega al poder busca construirse un traje a la medida a nivel institucional. Entonces no le gusta cómo funciona el sistema, el marco institucional, la arquitectura institucional actual, entonces utiliza estos mecanismos para construirse un traje a nivel propio, a nivel institucional y utilizarlo, ¿no es cierto?, a sus beneficios políticos. Entonces ese es el tema de fondo, esa pregunta es la que realmente es la que interesa a nivel político y estratégico del gobierno actual, y creo que cae justamente en la crítica que el mismo presidente Lasso hacía en el pasado a otros gobernantes de utilizar mecanismos como llamados a consulta para buscar generar incidencias a nivel político, ¿no?, dentro de lo que es las diferentes funciones del Estado. Aprovechando su experticia en el tema de seguridad, quisiéramos hacer énfasis en lo que usted ha señalado, esa elevación en una escala prácticamente geométrica o logarítmica de los datos de muertes violentas en el país, tema que ha sido tocado también por otros analistas. Para nuestros oyentes y televidentes presentamos en el gráfico algunas estadísticas sobre el país y la forma alarmante en la que siguen subiendo las cifras. Este dato es reciente, proviene de Data País y habla de 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Guayaquil. Una proyección de este dato supera con creces los 30 o 40 asesinatos o muertes violentas que se darán en este año. Hay también datos que señalan que en provincias como Esmeraldas esta cifra podría estar en el orden de 70 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Cuenca mantiene cifras de entre 5 a 7, pero aquí no se incluyen los asesinatos masivos que se realizaron en la cárcel de Turi. En todo caso, se han encendido alarmas por parte de expertos en materia de seguridad de que se va volviendo este tema una situación casi incontrolable en el Ecuador. Vayamos a las preguntas que se refieren a este tema de seguridad. ¿Qué relevancia pueden tener para cambiar quizá esta situación que solamente va agravándose día a día en el Ecuador? Bueno, efectivamente la tendencia actual nos muestra varias cosas. Primero, que los estados de excepción no están generando los efectos deseados. Si miramos lo que pasa en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, que constituyen la zona 8 denominada por la policía, no ha dejado de crecer el número de homicidios. Teníamos un promedio mensual de 113.7 y durante las últimas 4 semanas del estado de excepción, que se cumplió el día de ayer, que empezó el 14 de agosto con la detonación que hubo en Cristo del Consuelo, se registraron cerca de 130, más de 130 homicidios durante esas 4 semanas. Entonces vemos que hay un crecimiento permanente, cerca del 10% crece semana a semana en el número de homicidios en esta zona. Esmeraldas es una de las zonas más violentas, pasa muchas veces es opacada por el interés mediático que se le da a lo que es Guayaquil, pero Esmeraldas está sumida completamente en la violencia, usted bien lo mencionaba. Ahí tenemos cerca de una tasa de cerca de 53 por cada 100.000 habitantes, cuando el total nacional en el año 2021 cerró en 14 si no me equivoco, estuvo en 14.5. Ese fue el total nacional de la tasa en la cual cerró el año 2021 el Ecuador. Esa tasa ya era bastante alta. O sea, de paso, esa tasa es aproximadamente el promedio para Latinoamérica. Exactamente, sobrepasa ya el promedio de Latinoamérica. Estábamos en el 2021, ya cerramos por sobre países como Haití, estados fallidos. Imagínense cuál es el nivel de criticidad de eso. Para este año, a la tendencia actual, hasta como mencionaba, hasta el 13 de septiembre, que es el último registro que tengo acceso, teníamos un total nacional de 2.967 personas que habían perdido su vida. Con ese número, si hacemos una proyección al cierre de este año, podríamos tener una tasa de cerca del 25.7. Esa tasa del 25.7. Aquí quisiera hacer otra referencia. Ciudades consideradas como las más peligrosas del mundo, como Juárez en México,
que manejaba cifras del orden de 30. Ecuador se encuentra prácticamente ya en los mismos niveles. Exactamente, doctor Cardoso. Eso a nivel de ciudades, ya Guayaquil, podríamos decir que está a esos niveles de la ciudad de Juárez porque tenemos una tasa al día actual del 30.6. Esmeraldas ha sobrepasado esos niveles de violencia como ciudad Juárez porque ya está en el 53 por cada 100.000 habitantes. Y como mencionaba, con la tendencia actual, este año podría el Ecuador en su totalidad, en su conjunto, cerrar en una tasa de 25.7. Y eso, para tener una idea, el año pasado, 2021, México cerró con 26 y Colombia con 26.8. Aquí quisiera también preguntarle algo de interés local. Para Cuenca habíamos señalado ya esta tasa está en el orden de 7 al momento, pero Daniel Pontón, un colega suyo, otro experto en materia de seguridad, advertía que en Cañar se está viendo un fenómeno muy preocupante en cuanto a muertes violentas y citó una proyección para este año del orden de 32. Sí, efectivamente. En este momento Cañar ya está en 23.1, podría llegar a ese nivel de 32. Ahí principalmente está un tema enfocado en la zona entre la provincia de Cañar y Guayas, principalmente en lo que es la zona alrededor de la zona de la Troncal. Creo que ese es un punto bastante conflictivo, ¿no? Vinculado a temas de homicidios y sobre todo a temas de sicariatos. Ahora, estamos hablando aquí de esta tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, pero los delitos, los crímenes tienen toda una gama, van desde delitos comunes, robos de celulares, pasan por muertes violentas, asaltos a mano armada que se han vuelto frecuentes aquí en la ciudad de Cuenca, en el sur del país, extorsiones que están realizando aparentemente megabandas, en todo caso bandas organizadas. La pregunta sería, esta tasa que se la utiliza como un referente internacional, ¿qué tanto refleja la comisión de delitos de todos estos órdenes? ¿Qué tan buen indicador es en materia de seguridad general? Bueno, este es uno de los indicadores que tenemos, porque mira sobre todo lo que es la violencia criminal, ¿no? Ahora, en términos de violencia interpersonal también hay un gran crecimiento a nivel de lo que son, por ejemplo, femicidios, también de lo que vemos violencia intrafamiliar, temas de abandono, alto número de suicidios. También estamos viendo, ¿no es cierto? Usted mencionaba que no ha dejado de crecer la delincuencia en general, la delincuencia común, el robo a personas, el robo a vehículos, el robo a domicilios, a unidades económicas, que es un poco los indicadores que utiliza la policía en su cuadro de mando integral. Entonces, todo esto lo que nos muestra de fondo es que sí, hay un tema enfocado en lo que es delincuencia organizada, narcotráfico y todo lo que puede estar alrededor de esto, delitos conexos que pueden girar en torno, ¿no es cierto?, a temas específicamente de extorsión vinculados a este tipo de estructuras, o tema de tráfico de armas, municiones y explosivos, pero también hay otra realidad, y es la realidad que vivimos en el día a día en diferentes zonas, ciudades donde tal vez no está tan presente el tema de la delincuencia organizada transnacional, pero se vive una delincuencia común cada vez más violenta. Y es por eso es que mencionábamos que uno de los temas fundamentales para hacer una prevención efectiva de esta delincuencia común es poder realizar una presencia efectiva del Estado, que atienda temas fundamentales como salud, educación, inversión social. Son esas las recomendaciones que organismos internacionales, regionales realizan a los estados, invertir en prevención para evitar justamente que más personas, grupos, organizaciones se nutran de ese vacío que está del Estado y sea la delincuencia organizada la que ocupe esos espacios. Otro tema fundamental que afecta bastante a la SUA y a Cañar es el tema de la migración. Justamente hace algunos días veíamos este caso del niño de 4 años que había sido abandonado en la frontera entre México y Estados Unidos. No es el caso aislado. Hasta julio de este año, el departamento, la oficina de aduanas y migración de Estados Unidos en esa zona había identificado cerca de 3.900 niños que habían sido abandonados entre lo que es, ¿no es cierto?, el último año, entre 2021 y 2022, eso solamente de niños. Ahora, en total, desde 2020, 125.000 ecuatorianos han sido detenidos, aprendidos en la frontera entre México y Estados Unidos, que intentaron llegar a Estados Unidos de manera ilegal. A veces, estas personas son objeto también de redes de trata de personas, de tráfico de migrantes, producto de extorsión, sus familiares que se quedan, ¿no es cierto?, en el país.
que se les ofrece que van a llegar de manera segura, pero se enfrentan a un camino muy tenebroso, traslados en un container sin oxigenación, muchos de ellos mueren en esos traslados, camiones gigantescos que han sido identificados en diferentes puntos de México y Centroamérica, con personas que han perdido su vida en los intentos. El caso del niño es una excepción, que haya podido llegar con vida a ese punto, solo. Y como decía, son 3.900 niños que también han sido identificados durante el último año por el Departamento de Control Fronterizo de Estados Unidos. Entonces, ahí necesitamos acciones por parte de la Cancillería, por parte del Viceministerio de Movilidad Humana, para que pueda realizar campañas de prevención, pero sobre todo de acompañamiento. ¿Qué está pasando con estos niños que han sido identificados en la frontera? ¿De qué forma se los ha dado un acompañamiento por parte del Estado ecuatoriano? Y sobre todo, priorizar los recursos económicos para ser invertidos en el eje social y sobre todo enfocarse en el desarrollo económico del país, ¿no? Eso es el tema de fondo que es la gran necesidad que tenemos. Usted se ha referido, doctor Andrade, a varios temas muy importantes y delicados del país que confluyen en conflictividad social. Hoy, en cuanto a manifestaciones o paros, en un paréntesis con las mesas de diálogo, que no sabemos cuánto va a durar, aunque el próximo miércoles saldrán ya a las calles los sindicatos. ¿Qué es lo que prevé usted en este tema que tiene una incidencia muy importante también en la economía de Ecuador? Efectivamente, creo que ahí tuvo el gobierno un momento de auge de gran expectativa, de esperanza. De hecho, eso ayudó mucho a mejorar su imagen y su nivel de confianza. Han pasado varias semanas y diferentes sectores han criticado el proceso de diálogo, que no se veían acciones reales ni predisposición real de llegar a puntos de acuerdo. Los temas de fondo, a nivel del tema de subsidios, todavía no se llega a un acuerdo. En temas vinculados a la consulta, el movimiento indígena ya se ha pronunciado en contra de la consulta, ha dicho que ellos van a abanderar una campaña de rechazo. Entonces, todo esto nos demuestra que continúa esa conflictividad ahí latente que no se ha resuelto aún. Lo ideal sería que ese espacio de diálogo permita llegar a una agenda común entre los diferentes sectores y permita avanzar, ¿no es cierto?, en reorientar las prioridades por parte del gobierno en temas de inversión social y permite atender necesidades básicas que se vislumbraron durante las manifestaciones también. Veíamos el tema de la desnutrición infantil, que el gobierno lo anunció como una prioridad, pero que vemos que no hay los recursos ni las políticas que estén aplicándose para esto. Entonces, si no se aborda esto de manera adecuadamente, si no se lo toma en serio, puede ser podemos revivir nuevamente ese nivel de movilización y de paralización en los próximos meses. Y eso se sumaría, ¿no es cierto?, ya a un gobierno desgastado, deslegitimado, que va a tener que abanderar una consulta popular en medio de unas elecciones seccionales. Entonces, el panorama a nivel político, el escenario durante los próximos meses, tiene que estar muy bien pensado en cómo se va a gestionar políticamente todos estos elementos, las mesas de diálogo, que tanto esto puede influir en el tema de la consulta, pero también qué tanto esto puede influir en el tema de elecciones seccionales, cómo se están manejando, ¿no es cierto?, las prioridades para poder revertir y atender realmente la crisis social y de seguridad, que es una demanda permanente de la ciudadanía en general, y de esa forma el gobierno poder generar realmente acciones que le permitan avanzar a nivel político y a nivel de su accionar, ¿no? Sin embargo, no vemos todavía que exista esa predisposición. Esperemos que se reorienten las prioridades y que puedan reorientarse también los presupuestos para que puedan las instituciones cumplir adecuadamente con sus tareas y funciones. Doctor Andrade, quizás para no perder de vista el tema con el que arrancamos de la consulta popular, sería interesante también tener sus criterios sobre las dos últimas preguntas en materia ambiental. Esta es otra de las preocupaciones acá en la provincia de la Suay, con fuerza. Luego de las dos consultas populares se está debatiendo y discutiendo también en las mesas de diálogo entre el sector indígena y el gobierno nacional. Y si pensamos un poco más allá, el tema de la minería legal, tiene una relación muy directa con los actos delictivos. Bueno, en las preguntas vinculadas al tema ambiental, yo comparto la visión de varios sectores ambientalistas que son preguntas de relleno, son preguntas justamente que son transversales. Nadie va a pronunciarse en contra de generar acciones a favor del medio ambiente. Creo que es una de las preguntas donde todos vamos a estar de acuerdo que es necesario tomar acciones de manera inmediata. Sin embargo, como en el 2018 lo usan como una pregunta que está ahí de relleno para generar afinidad, para generar apoyo por parte de diferentes sectores, principalmente los jóvenes,
pero ¿cómo se traduce eso en acciones reales? ¿Cómo se está traduciendo eso en proteger realmente al ambiente? No solamente alrededor de las cuencas hídricas, pero también lo que estamos viendo en la Amazonía, en temas de deforestación, en temas, ¿no es cierto?, de todo lo que está vinculado a tráfico de vida silvestre, a minería ilegal. Vimos la minería ilegal en la provincia del Napo. No se ha visto cómo avanzó ese tema. Existieron más de 77 retroexcavadoras que fueron identificadas ahí, una gran cantidad de infraestructura. Estamos viendo también la explotación petrolera alrededor del Parque Yasuní, etcétera. Entonces, son temas que están ahí que el gobierno ya podía tomar acciones preventivas y de protección del ambiente y la biodiversidad en diferentes puntos del país. Entonces, sí, vamos a estar de acuerdo en proteger siempre y cuidar nuestro planeta, pero colocarlo dentro de una consulta popular que implica el gasto de recursos, de consultar algo que ya se podría tomar como decisión por parte del gobierno, también cuestiona qué tan serios son estas preguntas para realmente abordar los temas de fondo de la crisis social y de seguridad que vivimos en este momento en el país. Hay un tema final que quisiera tratar con usted, doctora Andrade, que es la ejecución presupuestaria del gobierno de Guillermo Lasso. Varios analistas han criticado muy fuertemente al gobierno por privilegiar ciertos temas que no dejan de ser importantes, como cumplir con las obligaciones externas de Ecuador y ahorrar algo de dinero. Pero la subejecución presupuestaria del gobierno de Guillermo Lasso es enormemente preocupante en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Tema crítico, el de la vialidad aquí en el Austro. Se conoció de una bajísima ejecución presupuestaria y hasta el momento no se habría ejecutado ni siquiera un 30% de ese presupuesto. La mayoría de ministerios no sobrepasaban el 50% de ejecución presupuestaria, y en el área social el tema es todavía más preocupante. Recientemente diario El País de España publicaba un artículo originado aquí en Ecuador en donde se daba cuenta de que, por ejemplo, en fondos destinados a actuar en políticas para prevenir la violencia contra la mujer y el feminicidio, se había utilizado hasta el momento solamente un 5% del presupuesto. Claro, ahí tenemos una muestra clara con números de que las prioridades del gobierno no están claras, porque recursos existen. Con la reforma tributaria que se realizó, nos cayó a la clase media, ¿no es cierto?, un pago de impuestos bastante importante. Esos recursos están siendo orientados a pagos internacionales, pero no se están definiendo esos pagos cómo tienen que orientarse dentro del presupuesto general del Estado para atención del sector social, para atender, ¿no es cierto?, el sector de todo lo que implica la vialidad. El ex ministro de Transporte y Obras Públicas, del ex alcalde de Cuenca, cuando salió de su posición de ministro, justamente creo que una de las razones que motivó su salida, a mi modo de ver, fue esa falta de apoyo de poder concretar los proyectos, los programas que se tenían ya planificados para poder recuperar los espacios de vialidad y todo lo que es la red de transporte, ¿no es cierto?, en el país, pueda estar respaldada por inversión también de recursos, porque eso no se puede hacer simplemente con anuncios o simplemente con promesas a nivel político, tienen que ejecutarse, materializarse. Entonces ahí, en ese ámbito de vialidad, pero también en el ámbito social y en el ámbito de seguridad, vemos que no hay una prioridad de los recursos. Se siguen aplazando las decisiones, el dinero está ahí, se hizo una reforma, se han mostrado los datos de que existe un aumento de la recaudación a nivel tributario, pero esos recursos están totalmente yéndose a otros objetivos, a otras prioridades, mientras el país está en una histórica, yo diría, crisis social y económica en el contexto de la pandemia, que ya se podía haber tomado ciertas acciones para poder facilitar esa recuperación económica en las familias, en las empresas, en las microempresas, y poder de esa forma reactivar de alguna manera la economía a través del consumo, que creo que es una de las estrategias más importantes que podríamos generar en este momento para que pueda reactivarse la economía y pueda generarse un nivel de circulante interno que permita dinamizar las diferentes actividades comerciales, pero también pueda generar nuevos espacios de trabajo y de emprendimiento dentro de los diferentes sectores, pero no vemos que eso haya sido hasta el momento una prioridad por parte del gobierno, incluso en los temas de seguridad, que veíamos que no hay atención de las capacidades básicas por parte de la policía. Enormes retos y cada vez menos tiempo tiene el gobierno de Guillermo Lasso. Le agradecemos mucho por su presencia, doctora Andrade. Muchísimas gracias a ustedes, doctor Cardoso. Un saludo también a todos en el estudio y un abrazo a todos. Declaraciones de la doctora Carolina Andrade Quevedo. Ella es politóloga, magíster en ciencias políticas, analista de temas nacionales e internacionales con formación en seguridad, defensa e inteligencia.